Les saluda aquí el pastor y doctor Haroldo Camacho en su canal YouTube. Por favor, le rogamos que se suscriba a nuestro canal y nos ayude de esa manera también a propagar a sus conocidos y a sus amigos. Habíamos dejado a Martín Lutero el año pasado, creo que fue la última transmisión, fue el 12 de diciembre. Lo habíamos dejado en ese intermedio entre 1517 y 1518. Él sabía que se le venía una tormenta encima debido a su protesta contra las indulgencias. Las indulgencias eran realmente perdones que expedía el Papa Leo X, y los vendía por medio de sus vendedores de perdones o vendedores de indulgencias. Entre ellos estaba Juan Tetzel, que llegó a la cercanía de Wittenberg, donde estaba Lutero, de monje y de profesor y de pastor, allí en la ciudad de Wittenberg, Alemania. Y claro está, él pronto se dio cuenta de los abusos, y de paso para él cada indulgencia, no importa cuán poco costaba, ya era un abuso y una blasfemia a la cruz de Cristo, porque se extendía un perdón de pecados sin la sangre de Jesús. Se extendía un perdón de pecados por la orden del Papa y el intercambio de dinero que decía Tetzel: tan pronto suena la moneda en el cofre, el alma del purgatorio salta. Así que Lutero escribió 95 tesis o propuestas a debatir. Eso era lo que es una tesis, es una propuesta. Es un planteamiento que él quería debatir con sus colegas de teología ahí en la Universidad de Wittenberg. Y bueno, él colocó esas invitaciones, esas 95 protestas. Ustedes se pueden imaginar cuánto tiempo iba a durar un debate sobre 95 propuestas o proposiciones en contra de las indulgencias, y también algunos, me imagino, irían a argumentar a favor de la venta de indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Una indulgencia era un perdón papal por el perdón de pecados, total perdón de pecados. Y a Lutero le agravó muchísimo cómo se estaban vendiendo estas indulgencias por Juan Tetzel, un vendedor designado por el Papa a lo largo de todo el norte de Alemania, donde había mucha plata, y la razón por la cual el Papa Leo X estaba vendiendo estas indulgencias era debido a que él necesitaba recaudar fondos para la construcción y la conclusión de la Basílica de San Pedro en Roma. De tal modo que hoy, cuando usted ve en la televisión, en fotos, esa tremenda mole de catedral y la famosa basílica, y a veces usted puede ver por dentro los frescos o las pinturas que hay allí, todo eso fue construido en su gran parte por la venta de perdones papales. A Lutero le agravó y le ofendió muchísimo, porque no hay perdón sin derramamiento de sangre de una víctima inocente, y en este caso esa víctima fue Jesucristo, el Santo, el Mesías, el enviado por Dios. Pero la venta de indulgencias no tenía nada que ver con la sangre del Cordero, no tenía nada que ver con el sacrificio de Cristo. Era un intercambio monetario en el cual el Papa se decía quién tenía acceso a los tesoros del cielo, y esos tesoros del cielo eran méritos, los méritos de los santos, decían ellos, gente que había vivido piadosamente guardando todos los reglamentos de la Iglesia romana. Y entonces había una
abundancia, un superávit, por así decirlo, de méritos los cuales se podían vender a pecadores. El pecador entonces pagaba una gran cantidad de plata, especialmente si él quería un pleno perdón de pecados. Y todo esto era sin arrepentimiento, sin ir a la cruz de Cristo y postrado a la cruz de Cristo, declarar: Cristo es mi perdón, Cristo es mi gracia, Cristo es mi misericordia. Cristo me sustituye a mí en muerte, en vida, en resurrección. Sin ninguna confesión en el nombre de Cristo se vendían estos perdones papales. Y por eso las palabras de Tetzel, Juan Tetzel, designado por el Papa como gran vendedor de indulgencias. Él decía: tan pronto la moneda cae en el cofre y se escucha el sonido, el tintineo de la moneda en el cofre, así también salen las almas volando del infierno. Así que esta fue la razón por la cual el 31 de octubre de 1517, Lutero se dirigió con un largo pergamino de protestas y propuestas para el debate y las clavó. Seguramente le pidió a algún ayudante que llevara una escalera, un pequeño martillito y unas tachuelas, y clavó allí a la puerta de Wittenberg esas protestas y propuestas al debate. Y claro está, muy pronto esas protestas fueron traducidas al alemán del pueblo, que el pueblo podía leer, y muy pronto se conoció que había un verdadero fundamento bíblico para protestar con estos abusos del Papa al querer vender el perdón de los pecados sin ningún fundamento y autoridad mayor que él. Por supuesto, él no reconocía que había mayor autoridad que la de él. Pero Lutero estaba redescubriendo la autoridad de las Sagradas Escrituras. De tal modo que él hizo esa protesta contra la autoridad del Papa de vender perdones, perdón de pecados, en intercambio por dinero. Y a mí me sorprende de sobremanera cómo yo he visto en grupos de Facebook y he escuchado también en otros grupos evangélicos, cómo hay creyentes hoy evangélicos que piensan que Lutero solamente protestó contra la venta de indulgencias y que de allí en adelante fue el Espíritu Santo quien se reveló aquí y allá por medio de sueños y visiones y algunas otras manifestaciones sobrenaturales que poco a poco le fue dando la doctrina a la iglesia, lo que se conoce hoy la iglesia evangélica. Pero nada puede estar tan lejos de la verdad. Ese es el diablo, el gran engañador, calumniando la obra del Espíritu Santo mediante este gran hombre Martín Lutero. Porque la gran protesta de Martín Lutero después de la protesta contra las indulgencias fue contra una doctrina falsa de la salvación que promovía el papado. Es decir, la protesta contra las indulgencias es nada, es como casi nada comparada a la protesta contra la doctrina de la salvación, que se vendía, por así decirlo, se promovía como la única manera de ser salvo, de ser justificado ante Dios. Y así como la doctrina de la venta de indulgencias era falsa, así también todo lo demás que promovía la iglesia romana como la manera de ser salvo también fue totalmente falso. Increíblemente, muchas de esas doctrinas
se predican y se enseñan hoy no solo en el catolicismo romano, sino también en las iglesias evangélicas de hoy. Es increíble cómo la doctrina de una gran parte de la iglesia evangélica de hoy es muy parecida a la doctrina de la salvación que se predicaba, que se enseñaba por medio de la iglesia romana en aquel entonces. Ustedes tal vez recordarán que esa doctrina de la salvación tenía mucho que ver con la filosofía griega que fue incorporada a la iglesia poco después del año 300 después de Cristo. Porque Constantino, el emperador romano, después de su presunta conversión al cristianismo, hizo un gran mal a la iglesia. El diablo se metió por todos lados. Si el enemigo no pudo destruir a la fe por medio de la persecución, el enemigo intentó destruir la fe por medio de esta falsa metodología bíblica introducida por un presunto cristiano, el emperador Constantino, alrededor del año 300. ¿Por qué? Porque Constantino envió a todos los obispos que pudo enviar gratuitamente con viaje pago y los hoteles pagados y la comida. Así es como compran las conciencias. Con todas estas cosas fueron enviados a Atenas a estudiar la filosofía griega. Y la filosofía griega, tal como hemos dicho, se fundamentaba en este principio. Aristóteles, Platón, todo tiene una causa. Todo lo que existe tiene una causa. Y sí, hay una causa inicial, una causa suprema, y de esa causa suprema surge todo lo que existe, y sin causa no puede existir nada. Platón añadió algo más a la causa, la hizo más descriptiva, diciendo que todo lo que existe en el universo tiene una forma original, un patrón original, y todo lo demás se debe parecer al patrón para que realmente tenga un fundamento de existencia. Esas son cosas de la filosofía. Y la filosofía significa, por supuesto, significa amor a la sabiduría. ¿Qué hicieron estos obispos cuando regresaron a Roma y regresaron a sus diferentes obispados? Ellos entonces comenzaron a decir que sí, la causa principal de nuestra salvación tiene que encontrarse en nosotros, en el pecador. El pecador tiene que dar la causa y tiene que ser el efecto, también el efecto o el fruto de la salvación se tiene que encontrar dentro del creyente mismo. Ahora, para todo esto ellos usaban terminología bíblica. Escuchen bien, yo he dicho terminología bíblica porque no es teología bíblica ni doctrina bíblica. Ellos enseñaban que el Espíritu Santo, por medio de los sacramentos, por medio de estas 7 eventos o sacramentos o ritos sagrados de la iglesia romana, impartía o infundía gracia dentro del pecador para que el pecador entonces fuera regenerado, fuera cambiado, fuera santificado, fuera de tal manera fuera su cambio que en su vida daría un ejemplo perfecto, una imagen o una forma igual a la de Cristo, y solamente de esa manera podía ser salvo. Este es el drama contra el cual luchaba Lutero, y algunos dicen, pero no es que, ¿acaso eso no es correcto? Pues es lo que seguiremos viendo aquí en 15 minutos con Lutero. Dios la bendiga.